vamos a repetirlo cuantas veces sea necesario. No alcanza con un acto, un hecho correcto. Cada cosa necesita de una expresión interior que la acompañe. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente que la intencionalidad de todo lo que yo hago debe ser una intencionalidad que agrade a Dios. Las bienaventuranzas es el principio del Sermón del Monte. Jesús en el Sermón del Monte da una semblanza acerca de gran parte de las cosas que tendremos que enfrentar o modificar en nuestras vidas. Creo que Mateo 5, 6 y 7, gracias Juan, conjuntamente con Efesios 4, 5 y 6, está contenido lo que nosotros llamamos la didaqué o la doctrina o aquellas cosas que tenemos que modificar en nuestra vida. Por eso el valor. Algunos hablaron de él. En principio John Stott, un teólogo muy reconocido ya con el Señor, decía: lo que se ve en la iglesia no es contracultura, sino conformismo. No una sociedad que encarna los ideales que ellos tienen, sino otra versión de la antigua sociedad a la que han resucitado. No vida, sino muerte. Los martes estoy en un programa, todos los martes de Canal Luz a las 7 de la tarde, con Pablo Silvestre y con Pablito, y hablamos el último martes de la influencia de las redes y de la comunicación en la vida de la gente. Y había un neurólogo también amigo, un hermano en Cristo, y es impresionante el ataque que estamos recibiendo como sociedad y también como iglesia para tratar de neutralizar la influencia que la iglesia debe necesariamente que tener. Si nosotros fuésemos simplemente una iglesia que estamos aquí todos los domingos, que venimos a encontrarnos y nuestra única responsabilidad es ese encuentro dominical entre nosotros, la verdad que el diablo no estaría muy preocupado. El diablo se empieza a preocupar cuando nos convertimos en una iglesia militante. De hecho, nuestros grupos que se multiplican son los que más inconvenientes en general tienen. Porque al diablo no le interesa que vengas a las reuniones, pero sí le interesa que te metas a pelear en los lugares que él equivocadamente cree que son suyos, porque todo es de Dios, para quitarle el lugar que él cree que tiene. La iglesia tiene que ser una contracultura. ¿Saben lo que quiere decir una contracultura? Una cultura en contra de la otra. Y las bienaventuranzas y el Sermón del Monte habla puntualmente de esto. El diablo se ha encargado de instalar y sigue instalando en la sociedad mentiras que la gente cree que es verdad. Muchas veces cuando nosotros nos hemos plantado en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario, la gente dice, en los canales de televisión dicen, atrasan. Esa es la palabra. Ahora ellos no tienen idea de que la palabra de Dios no atrasa ni adelanta. Siempre soy y ahora. Y lo que Dios ha dicho, nada ni nadie lo va a poder acallar, porque la palabra va a permanecer para siempre. Por eso John Stott dice esto. Un literato, un autor que a mí me ha gustado, un escritor ruso llamado León Tolstoy, decía: la prueba de la observancia de las enseñanzas de Jesús
es nuestra conciencia del fracaso de lograr la perfección ideal. No se puede ver hasta qué punto nos acercamos a esta perfección. Todo lo que podemos ver es hasta qué punto nos desviamos. Muy negativa la visión de León Tolstoy. Pero la verdad es que si yo no encarno los postulados del Sermón del Monte con el Espíritu de Dios, voy a ser un fracaso. Y me va a pasar lo que dice este hombre. La certeza de que me estoy acercando es la convicción que tengo, que cada vez me desvío más. Este hombre murió frustrado porque quería ser un cristiano y sin embargo se desvió. Contemporáneamente vivió otro autor ruso llamado Fyodor Dostoyevsky. A Dostoyevsky le predicaron cuando lo mandaron a Siberia condenado. Y él fue una expresión de los libros, que tiene muchos libros que son increíbles, que hablan de la fe de Jesús, y él vivió una vida llena del Señor. Pero nosotros tenemos que entender necesariamente que las bienaventuranzas es el camino que debemos encarar para modificar nuestro interior. Necesariamente es así. Si no sucede esto, no vamos a poder ver la victoria sobre nuestra vida, sobre nuestro carácter y sobre nuestro corazón. Dice Mateo 5, versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Me voy a parar acá porque vamos a hablar en este primer mensaje de estas 3 primeras bienaventuranzas, el próximo de 3 más y el último vamos a hablar sobre las 2 últimas. Entonces, la primera bienaventuranza, este es el texto de Mateo que leímos, es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hubo siempre algunas presunciones sobre lo que es la pobreza en espíritu. Muchos asociaban con la pobreza material esto, y no es a los que se refiere el Señor Jesús. Jesús está hablando de pobres en espíritu. El pobre es alguien que tiene una carencia, es carente de algo, es un necesitado de algo. Por lo tanto, en su corazón lo único que le importa es que se resuelva esa carencia con el bien necesitado. Por ejemplo, un pobre estructural como los que vivimos en la Argentina, un indigente, tiene una necesidad imperiosa de comida. Pero hay pobres afectivos. Hay diferentes tipos de pobreza. Jesús se refiere a los pobres en espíritu. ¿Y qué quiere decir? Son hombres y mujeres necesitados, carentes espirituales. Necesitan para sí una renovación interior en su espíritu. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja de los pobres en espíritu, o por qué los pobres en espíritu, como dice Jesús, de ellos es el reino de los cielos? Porque tienen 2 virtudes muy buenas y muy fuertes. La primera virtud es
reconocer la necesidad. Y los hombres en general y mujeres son muy orgullosos muchas veces y no reconocen ni logran que se haga evidente su carencia interior. Deberíamos cada uno de nosotros reconocernos como carentes espirituales, como necesitados. Porque lo segundo al reconocimiento y más importante es que el que tiene necesidad y la reconoce pide ayuda. Por supuesto, lo más importante de esto es golpear la puerta correcta. Porque uno que es un necesitado espiritual puede recurrir a una curandera, o a una espiritista, o a una estatua. Y son puertas que no te van a solucionar nada. Ahora, si sos carente espiritual y aprendés a golpear la puerta de Cristo, eso va a producir una verdadera revolución para tu vida. El día viernes estuve en Domínguez, teníamos bautismos y el matrimonio que se bautizó, yo ya lo había visto a ellos y venían totalmente destruidos. Y la última vez que yo hablaba, me hablaban de la necesidad y de la necesidad que tenían interior de resolver sus problemas de adicción, su problema de alcoholismo, tema trabajo y esto y lo otro. Y el viernes después de bautizarlos, oramos por ellos. Y el Espíritu Santo cayó. Y a mí me sorprendió lo que me dijo él, porque él me decía, no necesito más nada. Esto es lo que necesitaba, no necesito más nada. Cuando uno se acerca a Jesús como un carente espiritual, un necesitado, Jesús va a solucionar tu carencia. Porque justamente Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el autor del Evangelio dice, esto dijo del Espíritu Santo que había de venir. Hay superabundancia de gracia espiritual para los pobres en espíritu que se acercan a Jesús. Hay superabundancia. Algunos creen que cuando se acercan al Señor van a mejorar un poco algunas cosas. No es así. El Señor quiere revolucionar tu vida. Quiere mover todas las estructuras que construiste durante tanto tiempo y te han llevado por mal camino y hacer de vos alguien nuevo. Y este es el mensaje de salvación. No es venir a la iglesia que te va a hacer bien. Vas a ver cómo de a poquito va a ir mejorando. No es así. El mensaje de Jesús es, vení a beber y de tu interior van a correr ríos de agua viva. No lo vas a poder parar, no lo vas a poder controlar. Y el pobre en espíritu es una persona que se pone en manos de Dios para que Dios haga lo que quiera con él. No, señora, está por ahí nomás, Yo si vos me llenás de tu espíritu, eso de hablar en ese idioma raro que hablan algunos, no. O esto o lo otro, no. Dios tiene todo para tu vida.
¿Cuáles son las características de un pobre en espíritu? Primero, los pobres en espíritu saben que tienen una necesidad apremiante de redención. Y esto es magnífico. ¿Y sabes por qué? Porque hay una tendencia en nuestra sociedad a la meritocracia. A mí me tienen que dar esto porque me lo merezco. Y cuando te dan lo que mereces, en general, te dan menos de lo que vos creías que te iban a dar. No sé si te pasa, pero siempre cuando uno va a ver el recibo de sueldo, espera que el recibo de sueldo te llegue un poquito más de lo que te llegó. Y siempre viene menos de lo que calculaste, ¿o no es así en general? Eso es la meritocracia. Pero cuando yo me acerco al trono de la gracia, como necesitado, voy a recibir mucho más abundantemente de lo que yo pretendo recibir. Presentate como un carente. Tengo la necesidad apremiante, Señor. No es mañana, no es pasado. Hoy quiero recibir de ti. Hoy quiero que tú me conviertas en otra cosa. En alguien que sobreabunde espiritualmente, no en un carente. Este es el primer paso de la escalera. Segundo, los pobres en espíritu conocen la necesidad de depender de Dios. No es un toque inicial y se terminó todo. Todos los días. Señor, ¿qué tengo que hacer? Adorando al Señor en donde sea, a la hora que sea. A mí me pasa que a mí me cuesta mucho por una enfermedad que tengo dormir. Y muchas veces a la noche cuando me levanto, en vez de quejarme, comenzar a adorar al Señor. Y uno tiene tiempos tan preciosos con Él. Tan preciosos. Quiero depender de Él toda la vida. ¿Y para qué? ¿Para todo? Sí, para todo. Dios sabe de todo aparte. Yo te he contado lo que acá Nano trabajó conmigo muchos años, unos 30, 20 y pico, 30 años en el Consejo Municipal. Y a veces había problemas y no lo podíamos resolver, y eran de informática. ¿Y sabés quién lo resolvía? El Señor. Yo te he contado una vez que en un cablecito el Señor me dijo ese cable, y cuando vino el muchacho que era mi subdirector, ¿cómo lo resolviste? Era el cable, dale, ¿cómo te diste cuenta? Oré y Dios me dijo, dale, no, decime, porque no lo entienden. Pero depender de Dios es lo mejor que nos puede pasar en la vida. No andar solos. Saber que el Dios de amor está siempre con nosotros. Ahora, esto es para los pobres en espíritu, no para los que se creen algo. Los pobres en espíritu ponen su seguridad no en las cosas, sino en Dios y en sus hermanos. Y esto es real. Cuando yo tengo pobreza, carencia espiritual, aprendo que Dios no es para algunas cosas y para otras me la puedo arreglar yo solo. Señor, vos bendecime en esto que el otro lo manejo yo. No. Yo quiero que en todo mi esperanza, como cantamos, esté puesta en vos. Desde hoy y para siempre. No en otra cosa. No en otra situación. No en mi propia capacidad. Yo dejé todas mis cualidades y capacidades a los pies de la cruz. La otra vez cuando hablábamos de la influencia del pasado y del presente, cómo Pablo se describía con todas sus virtudes ahí en Filipenses 3. Y cuando uno dice, bueno, este es un campeón, dice, pero todo lo tengo por basura, por ganar a Cristo. ¡Qué bárbaro! Hasta había cosas buenas, pero no importa, son mías. Yo quiero solo lo que Cristo tiene para darme. Los pobres en espíritu no tienen sentido exagerado de su propia importancia, ni una necesidad
exagerada de aislamiento. Están en ese intermedio. No es que ni quieren que lo vea todo el mundo, ni quieren desaparecer. Están presentes, están en la vida de la iglesia sin demasiada apetencia. Cuando Dios quiera, si Dios me quiere poner en algo, me pone. No están compitiendo para a ver quién, yo quiero pasar, yo puedo hablar mejor que Claudio. Posiblemente sea cierto, pero Dios va a levantar a aquellos que Él quiere. No es una cuestión personal, no tengo un sentido exagerado de quién soy porque soy un carente espiritual. Quinto, los pobres en espíritu esperan poco de la competencia y mucho de la cooperación. La virtud cristiana es una virtud comunitaria. La expresión de Cristo es como cuerpo, todo el cuerpo de Cristo unido. Por eso hoy estamos con problemas en internet hace 3 semanas y no podemos transmitir, pero la verdad, pero tengo una recomendación para darte. Solamente por fuerza mayor mirá la reunión por internet. Porque esta es la expresión de cuerpo. No, yo vengo cada tanto. ¿Por qué venís cada tanto? ¿Te imaginas si el Señor te diría, Señor, ayúdame? No. Este domingo no atiendo. Vení la próxima. Señor, es ahora. No atiendo. Tenemos que estar aquí en el cuerpo. Miren, hubo un movimiento en el siglo 3, 4 que se llama el ascetismo, los ascetas. Eran monjes que se aislaban y se convertían en lo que llamaron ermitaños. Y vivían solos en una montaña y en la montaña eran unos santitos bárbaros. Pero cuando bajaban a la civilización, se terminaban agarrando con todo el mundo. Porque el cristianismo es una virtud comunitaria, es para vivir en comunidad, para aprender a soportarse unos a otros, a amarse unos a otros, a considerar al otro como mayor a mí mismo. Ver que entre todos podemos hacer juntos las cosas, no. Algunos sí, algunos no. ¿Saben por qué? Porque no se creen que se la saben todas. Los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son conscientes que necesitan del Cristo que está en el hermano. Los pobres en espíritu aprenden a esperar porque han aprendido la paciencia nacida de saberse dependientes. La impaciencia, ¿cuánto nos cuesta? Señor, te está tardando mucho, ¿eh? Señor, ¿y cuánto me va a contestar esto que está en mi corazón? Yo sé el dolor de los que esperan y no reciben todavía. Y esto es real. A veces uno entra en un estado de desesperación, de desazón. Señor, ¿cuándo me vas a contestar? Pero ¿sabes una cosa? Yo te quiero decir algo. Sé paciente, porque Dios nunca llega tarde. Dios va a responder el clamor de tu oración en el momento justo. No se maneja con las casualidades. Hay un autor que leíamos cuando éramos jóvenes, que se llama Harold Hill, que decía que la casualidad es la forma en que Dios obra un milagro y permanece en el anonimato. ¡Qué casualidad! ¡Uy, mirá, qué casualidad! No, Dios moviendo los hilos de la historia para responder las oraciones de los que son carentes espirituales, pobres en espíritu. Dios es un Dios poderoso. Recién cuando les hablaba me acordaba
Uno de los primeros viajes que hice a Europa, ya por el 2014, iba con 2 pastores. Uno de los pastores viajaba conmigo y el otro viajaba en otra compañía. Y no sabíamos que llegaban. El aeropuerto de Madrid es un aeropuerto muy grande, tiene 4 terminales, pero aparte de la terminal 3 a la 4 tenés 15 minutos de bus, de colectivo. 15 minutos tardás de una terminal hasta la otra, una locura. Y nosotros estamos en terminal 4 y él llegaba a la terminal 1. Y el pastor que estaba conmigo se empezó a preocupar y la verdad que me empezó a preocupar a mí. Y le dije al Señor, Señor, ¿qué hacemos ahora? Y sentí de parte del Señor que me dijo, tranquilo, espera, tranquilo. 1 hora. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y que no va a poder llegar? ¿Y qué sé yo? A la hora siento, pero no es que tengo una parabólica ni que me habló con voz audible, sino que el Señor me dijo al corazón, subí la escalera. Les aclaro, Daniela, no sé si te acordás cuánto, pero 1 millón de personas por día van a Barajas más o menos. ¿Sí? Hay 1 millón de personas que se mueven en el aeropuerto diariamente. Y subo la escalera y a que no sabes qué pasó. Venía el otro pastor caminando, hola, ¿qué haces? Oh, no, pero yo no. Recién salgo de migraciones y me tomé para acá el bus y es más fácil. La vida dependiente, no lo sé todo, entonces tengo paciencia, sé esperar. No soy un nene caprichoso, que quiero que me compren la galletita ya, no después. Yo me voy a portar como alguien que tiene la paciencia en Dios para esperar. 7, los pobres en espíritu reciben el Evangelio de Dios como buenas nuevas y no como una amenaza y una reprimenda. Y esto es así. ¿Y pero cuánto que piden? No. Todo lo que Dios te pide es para nuestro bien. Sé pobre en espíritu, deponé tu espíritu belicoso, tu necesidad de guerrear continuamente con Dios y con los hermanos y convertirte en un necesitado, porque Dios va a colmar la necesidad de tu corazón. Amén. Vamos bien. Segunda bienaventuranza. Si esto anduviera sería bárbaro, ¿no? Ahí está. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Una vez que yo he experimentado esta necesidad y Dios sacia mi vida, necesito experimentar el quebranto de Dios. El llanto del que habla es el del quebranto. Que Dios parta nuestro corazón, nuestra vida y nos quebrante. Nuestro yo dominante, aquel que quiera aparecer continuamente, si no es quebrantado, no puede ser utilizado por Dios. Necesito ser quebrantado. Necesito permitirle a Dios que haga como Jesús hizo con el pan, que lo parta y lo reparta. Que tengas autoridad, que tu interior experimente el quebranto, que viene solamente de reconocernos como merecedores de nada. Este es el quebranto que tuvo Pedro allí en la barca. Vio esta magnífica pesca y lo que hizo es darse cuenta
de que Dios merecía mucho y él no estaba capacitado para dárselo. Y si en vos no está este sentimiento de no merecer nada, Señor, todo lo que tengo es por pura misericordia, porque vos me amás, voy a tener un serio problema en mi camino espiritual. Si yo sigo recurriendo a mi buen raciocinio, a mi buena capacidad de pensamiento, planeamiento, nunca voy a alcanzar los objetivos en Dios. Necesito ser quebrantado. Yo muchas veces que hemos compartido la cena, me gusta instar a los hermanos a que se acuerden de dónde Dios los sacó. Como el Salmo que habla, acuérdate de dónde te sacó. Porque muchos se creen que pasan los años y de golpe son cada vez mejores. Y bueno, antes no merecía, pero ahora sí merezco. Y no. Necesito ser quebrantado. Que mi corazón sea quebrado. Y que me ubique claramente quién soy yo y quién es Dios. Perdón. Bueno. El quebranto que produce arrepentimiento. Ninguno que no es quebrantado se arrepiente. ¿Saben qué es arrepentimiento? Es cambio de gobierno, cambio de mente. No es, bueno, Señor, perdóname, y al otro día vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Arrepentimiento significa, Señor, no lo hago más porque te ofende. Vos sos el que estás gobernando sobre mi vida y no renuncio a este pecado. Y definitivamente lo dejás de hacer. Miren, hay varios, por no decir muchos hermanos de los que están acá, que se drogaban. Y hay la mayoría, algunos es lógico que necesiten una internación, no está mal. Pero hay muchos que solo el hecho de arrepentimiento los llevó a dejar. O el hecho de perdonar los llevó a tener una relación distinta, familiar. Los convirtió en otro hombre, en otra mujer. Cuando uno es quebrantado no vuelve a ser nunca más el mismo, porque el arrepentimiento nos lleva a cambiar interiormente. Yo no puedo seguir a Cristo y vez tras vez chocar contra la misma piedra. Pero viste el carácter que tengo, yo soy así. No, no te lo podés permitir. Pero no porque por ahí con el mal carácter haces daño a tu esposa o a los hermanos de la comunidad. Por supuesto que está mal, eso también. Pero si vos no sos consciente de que tu pecado en primer lugar es con Dios, al que ofendés, el que dio su vida en el Calvario por vos. Y vos cada vez que pecás estás mancillando la cruz de Cristo. No vas a cambiar nunca. Y esto es el quebranto. El arrepentimiento es el quebranto. Debemos llorar viendo cómo cada día generaciones y generaciones se malogran por el pecado, caminando alegres hacia un destino de muerte eterna. Este llanto nos debe mover a predicar el Evangelio. Otro llanto necesario. Tener una buena lectura de lo que te rodea. No ser insensible a la gente que se va al infierno, que muere sin Cristo Jesús. El otro día mataron al que
un chico que me cargaba nafta todas las semanas en la estación de servicio de Corrientes y 27. Y fue a comprar una verdulería y quedó en una balacera y lo mataron. Ahora estamos con Daniela y yo veo la noticia y le digo, che, eso mirá qué parecido al que me cargaba nafta. Y cuando dijeron que era él, lo primero que pensamos con Daniela es, ¿le prediqué? Y sí le había predicado de Cristo. Y hablábamos frecuentemente. La necesidad que tenemos. Y no es joven, lo voy a ver de nuevo. ¿Qué sé yo si lo voy a ver de nuevo? ¿Sabés que cada uno de los que te rodea tiene un destino de gloria y un destino de condenación? Y vos podés cambiar esa realidad. Ahora, si no sos quebrantado, no empezás a sentir el peso que Dios siente por la ignorancia de este mundo perdido, no vas a hacer nada. Necesitamos el quebranto. Yo lloro y soy quebrantado cuando comienzo a experimentar esto de quiero tener más y más de Cristo. En mi interior comienzo a buscar más y más de Cristo. Y esto comienza a modificar mi forma de vida, mis actitudes. Voy rápido porque si no se va a enfriar la salsa hoy. Bueno, este llanto profundiza más y más nuestra vida espiritual y esto es totalmente real. El hombre y la mujer quebrantada conocen a Dios y profundiza nuestra vida. Por último, la última bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es un manso? Algunos por ahí quieren, mirá qué tipo manso y es un apático. No es manso. La apatía significa que nada te importa nada. A veces el pesimismo también te lleva a esto. No esperar nada de nadie, entonces sí, todo va de mal en peor. Y te convertís en un apático. Eso no es mansedumbre. El manso es la persona que tiene todas sus pasiones bajo control. Tiene sus pasiones bajo control. Pasó por este proceso de sentirse tan necesitado que lo único que espera es que Dios lo redima y que llegue a su vida. Pasó por el proceso de ser quebrantado y todo eso lo revolucionó de tal manera que se convirtió en un manso. ¿Y qué es un manso? Eso, todas sus pasiones controladas. El amor, que es una pasión, lo tiene controlado. No se enamora de cualquiera y hace cualquiera con cualquiera. Los mansos son capaces de amar durante toda la vida a una sola persona, porque es una virtud de Dios. Nosotros con Daniela cumplimos dentro de muy pocos días 40 años de casado. Y saben, es un poco difícil aguantarme, ¿no? No le pregunten mucho. Bueno. Pero la verdad es que a pesar de las cosas que hemos vivido, las tristezas, cosas lindas, cosas feas en la vida que nos ha tocado, Dios ha formado en nosotros algo que no se puede romper. Es imposible. El amor gobernado por la mansedumbre. El enojo gobernado por la mansedumbre. El manso no es una persona que se enoja por todo. Que cada vez que alguien le tiene que decir algo, lo piensa 3 veces. Pues si seguro se va a enojar, seguro que va a tener un problema. No. ¿Sabe que la palabra enseña? ¿Qué enseña la palabra sobre el enojo? ¿Qué enseña? ¿Airaos? ¿Es posible
airarse y no pecar? ¿Qué les parece? ¿Qué es eso? ¿Sí o no? Y si la Biblia dice que nos podemos airar y no pecar, debe ser sí la respuesta. Ahora, por la duda, no te enojes. Por la duda, yo tengo una respuesta para darle eso, pero es tan finita. Cuando yo me enojo con las cosas que me tengo que enojar, por ejemplo, un buen enojo, ¿cuál sería? Me enojo contra mi propio pecado. Eso está bárbaro. Enojate contra tu pecado. Que te produzca indignación para poder cambiar. Ahora, no te tenés que enojar contra el pecado del otro. El manso no hace eso. El manso se acerca, corrige, ama. Todas las pasiones llevadas a los pies de Jesucristo. El que siente dureza en su corazón, cualquier sensación contraria al amor, es el que necesita esta transformación en manso. El enojo es solamente admisible contra el pecado y no contra el pecador. Algunas líneas que marcan esto. Cualquiera que le diga raca, necio a su hermano, tonto, se deja dominar por su ira y tiene palabras despectivas. Sabemos, cualquiera que le dice necio, no, hasta llegar a quedar expuesto al infierno de fuego. No debemos calificar nunca. No califiques a la gente. No le pongas adjetivos a la gente. Y si le va a poner un adjetivo, sí, ponele uno bueno. Qué bueno que sos, me encanta el carácter que tenés. Qué buen amigo, qué buena esposa que sos, qué buen esposo. Eso está bárbaro. Pero cuando vos sos un desastre, y ya cuando entramos así, sos un tonto, sos esto y lo otro. Perdemos totalmente el rumbo. Bueno, cualquiera que le diga fatuo se deja dominar por el diablo y estalla en improperio, quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, necesariamente debemos transitar este camino. Si no, no vamos a lograr los objetivos. Jesús en pocas oportunidades se sentó a enseñar a sus discípulos. En esto que es enseñanza sistemática. Muchas veces lo hizo a nivel inspiracional, cuando alguno le hacía una pregunta y él enseñaba. Pero en pocas oportunidades él se puso a enseñarles un cuerpo de su doctrina. Y en esta oportunidad sí la hizo. Y empezó por esto. Porque ninguno que no pase por el proceso de estas 8 condiciones interiores que debemos tener va a poder cumplir con todo lo que Jesús enseñó. Ponete de pie, por favor.